Los investigadores han encontrado casi 1,000 asentamientos mayas previamente ocultos en las tierras bajas tropicales de lo que ahora es el norte de Guatemala. Lo hicieron con láseres LIDAR, detección y medición de luz, que utilizaron para escanear áreas desde el aire. La región de la que hablamos es bastante vasta. Todas esas estructuras y edificios que vieron se extienden por aproximadamente 650 millas cuadradas y se supone que estos lugares fueron ocupados hace miles de años. Parece que todas estas estructuras estaban bastante densamente agrupadas, por lo que la gente vivía cerca unos de otros. Identificaron al menos 417 aldeas, pueblos y ciudades antiguas donde pudieron identificar límites. Estas estructuras y edificios eran en realidad parte de un estado que se asemejaba a un reino. Algunos de estos asentamientos fueron construidos como canchas deportivas, centros cívicos, ceremoniales y religiosos, así como hogares residenciales. También había palacios masivos, plataformas, represas, pirámides y calzadas en esa área. Las personas que vivían allí también tenían reservorios donde recolectaban agua, por lo que necesitaban el poder para organizar a miles de especialistas y trabajadores. Y también necesitaban muchas personas capacitadas para construir tales estructuras sin las tecnologías que tenemos hoy. Necesitaban productores de cal, arquitectos, especialistas en mortero y canteras, técnicos líticos, aquellos que se encargaban de la aplicación de la ley y otros roles importantes para establecer la verdadera comunidad. Este genial sistema de escaneo láser que los investigadores utilizaron mientras exploraban esta área puede incluso penetrar ecosistemas y vegetación muy densos. La luz rebota en diferentes superficies y luego crea un mapa digitalmente reconstruido. Este mapa se basa en cuánto tiempo tardan los pulsos en regresar a un receptor. Así que con este sistema láser descubrieron que también había tierras bajas para la agricultura. Entonces, ¿por qué exactamente se establecieron los mayas en esta región? Era un área específica, además de que era difícil construir un reino tan impresionante en un clima de selva tropical. En tiempos antiguos, los pueblos antiguos habían habitado principalmente áreas en climas más secos. Allí construirían recursos hídricos, que eran una especie de base de la sociedad y una fuente de vida. Un ejemplo de esto es Teotihuacán, en las tierras altas de México. Aunque tenían un par de ríos navegables que podían usar para el transporte y el comercio, estas áreas de selva tropical también tenían sus ventajas. Los mayas utilizaron recursos naturales como la piedra caliza, que era su principal material de construcción, sal y la roca volcánica obsidiana, que usaron para diferentes herramientas. También lograron encontrar suficiente tierra seca para vivir y construir hogares allí. Las tierras bajas eran pantanos estacionales llamados bajos y eran perfectas para la agricultura debido a su suelo fértil. Generalmente, los mayas construyeron asentamientos que podían soportar periodos de lluvia también. Estaban preparados para diferentes circunstancias, incluyendo inundaciones y sequías, lo que se puede ver en cómo construyeron sus casas. Su arquitectura también es una pieza de evidencia que muestra que su comunidad era como un estado centralizado, lo que demuestra que se mantuvieron unidos en tiempos difíciles. El imperio maya fue muy poderoso y alcanzó su apogeo alrededor del siglo VI después de Cristo. Eran excelentes en cerámica, agricultura, escritura, matemáticas y calendarios. Fueron los creadores de sistemas de calendario complejos, como el calendario redondo, que se basa en 365 días. Aunque algunos creen que el calendario maya predijo que el 21 de diciembre de 2012 sería el fin del mundo, fue solo una coincidencia con el final de un ciclo completo que ellos llamaban el calendario de la cuenta larga, que dura 5,125 años. El pueblo maya dejó atrás una impresionante cantidad de arquitectura asombrosa y arte simbólico. La mayoría de sus ciudades de piedra terminaron abandonadas para el 900 después de Cristo. Nadie sabe aún por qué colapsó la civilización maya en esa área, aunque hay algunas teorías. Algunos piensan que para el siglo IX, estas personas habían agotado los recursos a su alrededor hasta el punto de que ya no podían alimentar y sostener a una población tan grande. Otros creen que algunos estados-ciudad no se llevaban tan bien, por lo que rompieron el sistema tradicional de poder que solían tener. Algunos dicen que todo fue debido a un periodo muy largo de sequía. Podría ser una combinación de todos estos factores, pero una ciudad maya ubicada en una isla incluso sobrevivió hasta el siglo XVII, mucho después de que el resto de las civilizaciones mayas fueran destruidas o abandonadas. Si eres un viajero, podrías conocer la ciudad por su nombre moderno, Flores.
Los científicos creen que alrededor de 2,000 personas vivieron allí. Los primeros pueblos mayas eran agricultores, cultivaban cosechas como frijoles, calabazas, maíz y yuca. Como tenían muchos ingredientes interesantes, crearon cientos de recetas geniales, muchas de las cuales aún están presentes hoy en día, por ejemplo, en la cocina mexicana moderna. Especialmente populares son las papayas, el cacao, los aguacates, las calabazas, las piñas, los chiles, los frijoles, etc. Aunque los mayas practicaban principalmente un tipo primitivo de agricultura de tala y quema, también hay evidencia de que usaron métodos agrícolas más avanzados, como la terraza y el riego, y eran grandes amantes del chocolate. Hace más de 3,500 años, los MX de Mesoamérica probablemente fueron los primeros en darse cuenta de que se necesita trabajo para obtener algo tan genial como el chocolate, pero los mayas fueron quienes lo convirtieron en una verdadera forma de arte. Los científicos se enteraron de esto cuando encontraron cacao en la cerámica maya. Su chocolate se mezclaba con miel, agua, harina de maíz y chiles. Así es como obtienes una bebida de chocolate caliente, picante y sabrosa que puedes probar incluso hoy en día en México y Centroamérica. También usaron un lenguaje escrito en sus libros, su papel estaba hecho de corteza de higuera y, utilizando tiras de ese papel, crearon una gran biblioteca de libros. Los libros hechos de este material se llaman códices, y 4 de estos aún pueden encontrarse hoy en día. Lamentablemente, muchos libros se perdieron con el tiempo debido al clima húmedo o a algunos factores humanos. Los mayas clásicos construyeron un montón de palacios y templos que tenían forma de pirámide escalonada. Los decoraron con inscripciones y relieves, lo que les ha valido la reputación de ser increíbles artistas de Mesoamérica. Para los mayas, las frentes planas eran lo más deseable en el rostro de alguien. Generalmente estaban muy interesados en la estética, y tener una frente plana era una de las principales cosas que cumplía con su más alto estándar estético. También les gustaba embellecer su apariencia con maquillaje y ropa. Además, los mayas eran maestros tatuadores, de hecho, fueron una de las primeras civilizaciones que comenzaron a hacer tales formas de arte corporal. Tenían una cultura rica y creían en muchas cosas, como las hadas. Muchas civilizaciones en todo el mundo creían en estas criaturas míticas, que tenían diferentes nombres en todas partes. Los mayas las llamaban alejes. Hacían esculturas de alejes de madera o arcilla, las llevaban al bosque y las escondían en algunos lugares secretos. Los mayas creían que estas esculturas cobrarían vida durante la noche y asumirían el papel de guardianes de su tierra, animales y cultivos. Los mayas creían que las cuevas eran entradas que conducían al inframundo. Incluso puedes visitar algunas de estas cuevas si lo deseas. Por ejemplo, puedes explorar las selvas de Quintana Roo y Yucatán, cerca de Cancún. Hay muchos lugares donde los investigadores encontraron artefactos que los mayas habían dejado atrás. Fueron una de las primeras culturas que aprendieron a usar látex de goma y a hacer, por ejemplo, pelotas de goma para los muchos juegos interesantes que tenían. Usaban látex natural y luego probablemente lo mezclaban con algunas otras sustancias naturales. Así es como se les ocurrió las pelotas rebotadoras con las que jugaban. También construyeron baños de vapor geniales. Los mayas tenían estructuras hechas de piedra que se parecían a lo que hoy conocemos como bañeras, además de que estaban construyendo estructuras de piedra calentadas que conocemos como casas de sudor. Los investigadores encontraron estas en El Salvador y Guatemala, y estaban previamente ocultas bajo cenizas volcánicas. Así que imagina que tienes 15 años y te aburres de jugar videojuegos. En lugar de eso, decides prestar atención a un viejo pasatiempo tuyo, rastrear ciudades mayas perdidas. Has oído que algunas civilizaciones antiguas supuestamente construyeron ciudades enteras basadas en constelaciones, así que decides comprobar si eso era cierto para los mayas. Encuentras un libro que contiene todas las constelaciones que la civilización maya creía que existían. Abres el viejo Google Maps y mapeas cada ciudad maya antigua descubierta hasta hoy. Empiezas a ver que esta información realmente coincide y que, de hecho, las ciudades mayas antiguas más grandes corresponden a las estrellas más brillantes y grandes de las constelaciones mayas. Bien, esto se está poniendo interesante. Logras mapear más de 100 ciudades antiguas cuando de repente notas algo extraño. Hay un área en la península de Yucatán en México donde los arqueólogos han descubierto 2 ciudades mayas, pero en el mapa de constelaciones hay 3 estrellas.
¿Podría esto significar que hay una ciudad perdida esperando ser descubierta cerca? Podrías pensar que suena demasiado soñador, pero la historia es en realidad verdadera. El relato anterior le ocurrió a un adolescente canadiense llamado William Gader. El chico es conocido como un genio de la ciencia y había ganado incluso un premio por la teoría de constelaciones que presentamos ahora. Cuando notó que faltaba una tercera ciudad de la 23ª constelación que estaba examinando, comenzó a buscar en Internet imágenes satelitales que pudieran ayudarlo a resolver este misterio. Buscó imágenes de la NASA, JAXA, una empresa de satélites con sede en Japón, y Google Earth. Estas imágenes aún eran insuficientes para responder a sus preguntas, así que se comunicó con un amigo dentro de la Agencia Espacial Canadiense. Su amigo le proporcionó imágenes satelitales de última generación que le dieron la respuesta que estaba buscando. Según las imágenes, hay un área cuadrada grande justo en la frontera de México y Belice que parece ser los restos de una ciudad. William llevó las imágenes a un experto en teledetección conocido como el Dr. Arman Laro de la Universidad de New Brunswick. Estudiaron las imágenes a fondo y concluyeron que el área podría albergar 30 edificios e incluso una gran pirámide. La comunidad científica y arqueológica se volvió loca con el descubrimiento del joven de 15 años. ¿Podría ser esto realmente cierto? Un poco de contexto: las ciudades mayas perdidas comenzaron a ser desenterradas a mediados del siglo XX. Desde entonces, se han redescubierto ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Uxmal. Los mayas fueron una de las civilizaciones precolombinas más grandes que vivieron en las Américas. Comenzaron a asentarse en la zona tan pronto como 1500 a.C. Los expertos creen que en su apogeo, la civilización maya consistía en más de 40 ciudades con una población de millones de personas. Eso es una multitud, y sus ciudades eran bastante interesantes. Su civilización se extendió por la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Sobrevivieron principalmente de la agricultura, por lo que desarrollaron un complejo sistema de riego. En la mayoría de sus ciudades, construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides, plazas e incluso canchas para juegos de pelota. Los mayas eran ávidos constructores de pirámides, pero también desarrollaron un avanzado sistema astronómico con la tecnología antigua que tenían. Fueron capaces de predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, y pudieron predecir las fechas exactas de eclipses. Por eso, la metodología que William utilizó para descubrir esta ciudad maya perdida fue inusual, pero no completamente surrealista. Los mayas eran ávidos astrónomos, así que no sería tan extraño que construyeran sus principales hazañas arquitectónicas en relación con el cielo, ¿verdad? Y no serían los primeros en hacerlo. Hay un famoso campo de egiptología dedicado a estudiar cómo las pirámides de Giza fueron construidas en perfecta alineación con la constelación de Orión, lo que significa que cada pirámide fue construida intencionalmente para alinearse con una de las estrellas principales del cinturón de Orión. Según William, primero tuvo la idea de observar las constelaciones mayas porque no podía entender por qué los mayas construyeron sus ciudades donde las construyeron. La mayoría de las ciudades importantes, como Chichén Itzá y Uxmal, no están cerca de ríos o cuerpos de agua significativos. En cambio, están construidas en tierras marginales y en la cima de montañas, lo que confundió al adolescente de 15 años. Su siguiente pensamiento fue que podría tener algo que ver con la astronomía. William nombró a la nueva ciudad que descubrió Boca de Fuego, que también es mi apodo, e incluso ganó un premio de mérito por su arduo trabajo. Sin embargo, su teoría fue muy cuestionada dentro de la comunidad arqueológica, y muchos expertos mayas trabajaron para desmentir los hallazgos de William. Algunos arqueólogos dicen que las teorías de constelaciones son demasiado poco científicas. Anthony Aveni, un renombrado antropólogo y astrónomo, se refirió a la metodología de William como un acto de imaginación creativa. Explicó que no hay forma de estar seguros de cuáles eran realmente las constelaciones mayas. Todo es solo hipotético. Otro desmentido de los hallazgos de William vino del mayanista David Stewart, quien dijo que el objeto identificado en las imágenes satelitales no es más que un antiguo campo de maíz. Su afirmación fue respaldada por una expedición que tuvo lugar cerca del área en 2021, cuando los arqueólogos presentes informaron que no había nada en absoluto en esta área. Aún así, un chico de 15 años casi encontró una ciudad maya perdida, lo cual es bastante emocionante si me preguntas. Técnicas similares a las utilizadas por William están siendo empleadas para desenterrar civilizaciones perdidas en todo el mundo.
Según la arqueóloga espacial Sara Parcak, las imágenes satelitales han sido un jugador clave en el descubrimiento de ciudades antiguas en Egipto y otros lugares. Sara misma pasa la mayor parte de sus días escaneando imágenes en busca de cualquier signo de donde podrían haber existido ciudades hace mucho tiempo. Lo que sucede, dice, es que cada vez que tienes algo enterrado, va a estar cubierto ya sea por vegetación, suelo, arena o alguna otra construcción moderna encima. Para evaluar si hay algo oculto bajo grandes copas de vegetación o no, utiliza tecnología infrarroja. Por ejemplo, un importante descubrimiento reciente en Brasil se realizó de manera similar. Las imágenes satelitales detectaron una red de zanjas que datan de 200 a 1200 DC. Estas sugieren asentamientos que podrían haber sostenido alrededor de 60,000 personas. Pero en este caso, las imágenes satelitales correspondieron efectivamente a lo que había en el suelo. Investigadores de la Universidad de Florida encontraron varios montículos que estaban acompañados de zanjas y geoglifos. Los arqueólogos también encontraron restos de muros cuidadosamente diseñados centrados alrededor de plazas, muy parecido al tipo de construcción realizada por los antiguos mayas. Los avances en la tecnología satelital también han arrojado nueva luz sobre antiguas ciudades mayas que ya se habían descubierto, como Tikal, ubicada en el corazón de la selva guatemalteca. Se cree que Tikal fue la capital del antiguo imperio maya. En su apogeo, era comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual. Estaba compuesta por una serie de monumentos complejos, muchos de los cuales se cree que fueron los lugares de descanso de reyes y jefes. Tikal ya se sabía que era grande, pero los descubrimientos recientes muestran que podría haber sido incluso 3 veces más grande de lo que los científicos creían originalmente. El descubrimiento principal gira en torno a una fortificación en las afueras de la ciudad, lo que indica cuán lejos se extendía la ciudad original. Y los nuevos descubrimientos aún continúan. En 2017, los investigadores también desenterraron nuevas pistas sobre las posibles causas del declive de la civilización maya, utilizando datos de un sitio y un dique ubicado a 62 millas al suroeste de Tikal. Los científicos analizaron datos de radiocarbono de cerámicas y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre la repentina desaparición de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, los mayas probablemente colapsaron en oleadas de inestabilidad social y crisis política. Se cree que estos eventos deterioraron los centros urbanos mayas y comenzaron a causar la dispersión de la población maya. Bueno, parece que es un buen momento para descubrir ruinas antiguas. ¿Qué dices? ¿Te animarás a intentarlo también? Te encuentras perdido en lo profundo de la selva en la península de Yucatán, en México. Hay ruidos extraños a tu alrededor y, para empeorar las cosas, el sol se está poniendo. Pronto estarás solo en medio de una selva tropical desconocida. Supongo que fue una mala idea venir a buscar el dorado por tu cuenta, ¿verdad? Sigues caminando lo más rápido que puedes cuando de repente, espera, ¿qué es esto? Estás viendo algo que parece grandes escaleras hechas de piedra. Esto definitivamente no parece natural, así que tomas una foto. Quizás no encontraste oro, pero podrías haber encontrado algo relevante. ¡Felicidades! Encontraste a Amtún, una ciudad maya perdida oculta a 37 millas en la selva. El nombre se traduce literalmente como columna de piedra. La piedra probablemente estaba de moda en ese momento, así que estos tipos usaron mucho para construir sus pirámides, casas e incluso canchas de pelota. Si alguna vez pensaste que los europeos inventaron los juegos de pelota, piénsalo 2 veces. A los mayas les encantaba jugar juegos de pelota con fines recreativos. Amtún es parte de una serie de otras ciudades mayas perdidas que están siendo descubiertas con la ayuda de nueva tecnología hoy en día. Hablaremos más sobre las otras en un momento. Quizás la mayor sorpresa de esta es que estaba rodeada de humedales, razón por la cual la ciudad fue construida en terreno elevado. La ciudad era monumental, cubriendo un área de más de 120 acres. Eso sería tan grande como 90 campos de fútbol uno al lado del otro. Los científicos han encontrado pruebas de que Amtún tenía pirámides de hasta 49 pies de altura y que probablemente fue un importante centro social entre el 250 y el 1000 después de Cristo. Esto definitivamente cambia las reglas del juego. Las ciudades mayas perdidas comenzaron a ser desenterradas en el siglo XIX. Las tecnologías modernas, como la imagenología LIDAR,
Ayudan a los arqueólogos a ver a través de las densas copas del bosque. Esto significa que las personas no tienen que arriesgarse a perderse en la jungla tropical como lo hiciste al principio de este vídeo. LIDAR funciona de manera similar a una radiografía. Envía rayos láser que pueden detectar cualquier signo de ruinas o construcciones antiguas. Según la arqueóloga espacial Sarah Parcak, las imágenes satelitales han sido un jugador clave en el descubrimiento de ciudades antiguas en América del Sur, Egipto y otros lugares. Sarah misma pasa la mayor parte de sus días escaneando imágenes en busca de cualquier signo de donde podrían haber existido ciudades hace mucho tiempo. Lo que sucede, dice, es que más a menudo de lo que se piensa, las ruinas están cubiertas por vegetación, suelo o arena, lo que las hace muy difíciles de encontrar. Pero gracias a estas herramientas increíbles, los científicos también hicieron el enorme descubrimiento de antiguas calzadas mayas que se extendían por antiguos territorios mayas. Quiero decir, mira estas carreteras. Esperarías ver ruinas como estas en lugares como Portugal, Inglaterra o Estados Unidos. Estoy hablando de carreteras de 130 pies de ancho pintadas de blanco para ayudar a los viajeros a navegar durante la noche. Los científicos desenterraron recientemente una red de carreteras de 110 millas como estas y creen que datan de antes de las primeras carreteras mayas registradas que conocemos hasta ahora. Estas vías, que a veces corrían sobre el terreno pantanoso y estaban incluso elevadas en ocasiones, están siendo llamadas las primeras supercarreteras del mundo. Aunque no hay registro de vehículos impulsados por animales, se cree que los mayas viajaban por una red de aproximadamente 964 asentamientos. Estaban construidos como una enorme telaraña, y según lo que han recopilado los arqueólogos, este enorme sistema de carreteras funcionaba para conectar un gran sistema de interacciones económicas y sociales entre las ciudades mayas. Esto desmiente completamente la idea tradicional de que el periodo preclásico maya, que data de 2000 a.C., estaba compuesto por pequeños asentamientos tribales. Imagina la mano de obra y la capacidad de ingeniería que necesitas reunir para construir algo cercano a estas carreteras blancas. Los científicos creen que estas calzadas fueron construidas prácticamente de la misma manera que los mayas construyeron sus pirámides, con una mezcla de barro y piedra de cantera, y usando varias capas de piedra caliza para hacerlas blancas. Eso es bastante genial, ¿verdad? Pero retrocedamos un momento para obtener un poco de contexto. Los mayas fueron una de las civilizaciones precolombinas más grandes que vivieron en las Américas. Hasta ahora, los expertos creían que en su apogeo, la civilización maya consistía en más de 40 ciudades con una población de millones de personas. Eso es mucha gente. Su civilización se extendió por la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice, y sobrevivieron principalmente de la agricultura. La cosa es que la península de Yucatán era un lugar extremadamente difícil para cultivar. Así que los mayas tuvieron que desarrollar un complejo sistema de riego. En la mayoría de sus ciudades, construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides y plazas. Los mayas podrían haber sido ávidos constructores de pirámides, pero también desarrollaron un sistema astronómico avanzado con la tecnología antigua que tenían. Fueron capaces de predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, así como las fechas exactas de eclipses. Si alguna vez has visto ejemplos de ciudades mayas antiguas, esto es Tikal, ubicada en el corazón de la selva guatemalteca. Tikal se cree que fue la capital del antiguo estado maya. En su apogeo, era comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual. Está compuesta por una serie de monumentos complejos. El norte de la Acrópolis es uno de los complejos de monumentos más antiguos de Tikal, construido únicamente por manos humanas alrededor del 350 a.C., sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. Sus monumentos tienen hasta 200 pies de altura. En su época, los templos de pirámide escalonada estaban pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Luego está Chichén Itzá, que tiene una de las pirámides mejor conservadas de la Tierra hasta la fecha. Ubicada en el estado de Yucatán en México, esta ciudad maya tiene más de 1,500 años de antigüedad. En su apogeo, fue hogar de 35,000 personas. El sitio cubre 4 millas cuadradas de tierra. El punto culminante es el castillo, un tremendo templo escalonado que se eleva 80 pies sobre el suelo.
Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados, incluido el nivel superior, lo que hace un total de 365 escalones, el mismo número de días que tiene el año solar. Puedes ver que estas personas eran un gran negocio, ¿verdad? Por eso nadie puede realmente entender qué les pasó. Hay una gran falta de evidencia sobre el declive de este poderoso imperio. ¿Cuál podría haber sido la causa de su desaparición? ¿Fue una sequía? Nuevas investigaciones en 2017 trajeron algunos nuevos descubrimientos a la mezcla. Usando datos de un sitio en el dique ubicado al suroeste de Tikal, los científicos analizaron datos de radiocarbono de cerámicas y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre la inesperada desaparición de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, los mayas probablemente cayeron en oleadas de inestabilidad social y crisis política. Se cree que estos eventos deterioraron los centros urbanos mayas y comenzaron a causar la dispersión de la población maya. Es difícil señalar las causas exactas, pero los descubrimientos recientes están arrojando una gran luz sobre el pasado de la humanidad. No solo sobre el Imperio Maya, sino sobre otras civilizaciones perdidas de América del Sur. Un importante descubrimiento reciente en Brasil se realizó utilizando tecnología de imágenes satelitales y también está sorprendiendo a los científicos. Algunas imágenes cerca del río Sinu, también en la Amazonía, sugieren que podrían haber existido ciudades de millones de personas dentro de la selva mucho antes de que nuestra civilización moderna existiera. Quiero decir, si esto no te sorprende, no sé qué lo hará. Las imágenes satelitales también detectaron una red de zanjas que datan de 200 a 200 DC en el bosque amazónico boliviano. Estas pruebas sugieren asentamientos que podrían haber sostenido alrededor de 60,000 personas justo en medio del bosque amazónico. Cuando los investigadores de la Universidad de Florida fueron al terreno para verificar la información satelital, se sorprendieron al encontrar varios montículos que estaban acompañados de zanjas y geoglifos. Los arqueólogos también encontraron restos de muros cuidadosamente diseñados centrados alrededor de plazas, muy parecido al tipo de construcción realizada por los antiguos mayas. Imagina un lugar que podría literalmente comenzar en un extremo, recorrer 1,800 millas directamente hacia el oeste y aún estar atrapado bajo ese enorme dosel. Este lugar es como un refugio para todo tipo de criaturas locas, albergando alrededor del 10% de las especies del mundo. Siempre se ha visto como este paraíso salvaje e intacto donde los humanos no han arruinado las cosas todavía, como un vistazo a cómo solía ser el mundo antes de que nos esparciéramos como un incendio forestal por todos los continentes, causando caos en todas partes. Estoy hablando de la región amazónica. Esa enorme selva resulta estar escondiendo algunos secretos realmente geniales. Durante siglos, se ha hablado de estas ciudades perdidas en lo profundo del bosque. Hablamos de El Dorado, la legendaria ciudad de oro que volvió locos a los exploradores españoles, aventurándose en territorios inexplorados, nunca para volver. E incluso en el siglo XX, el aventurero Percy Fawcett fue a buscar la ciudad perdida de Zeta y desapareció en la selva, dejándonos a todos en suspenso. Los científicos han encontrado evidencia de que ciudades antiguas existieron en la Amazonía, pero ¿cómo encontraron estas ruinas ocultas en una selva tan densa y remota? Bueno, tienen esta increíble tecnología llamada LIDAR. Básicamente, se subieron a un helicóptero y utilizaron sensores remotos basados en luz para eliminar digitalmente el dosel y revelar las ruinas antiguas de un enorme asentamiento urbano alrededor de llanos de Mos en la Amazonía boliviana. El lugar fue una vez hogar de la cultura Cerab, que prosperó desde el 500 hasta el 14.400 después de Cristo. Tenían estos increíbles centros urbanos con enormes plataformas y estructuras piramidales. Incluso tenían calzadas elevadas que conectaban diferentes asentamientos suburbanos esparcidos por millas y millas de tierra. Estos tipos estaban muy adelantados a su tiempo y tenían un épico sistema de control y distribución de agua, con reservorios y canales. Así que sí, la selva amazónica no era solo una wilderness intacta, en realidad, estuvo muy poblada e incluso urbanizada durante siglos antes de que comenzara la historia registrada de la región. Pero el hecho es que un montón de personas hicieron la vista gorda al hecho de que realmente había algunos sitios arquitectónicos bastante geniales acechando aquí que merecen ser explorados. Los científicos predicen que en los próximos 10 a 20 años vamos a descubrir un montón de estas ciudades, y algunas podrían ser incluso más grandes que las que estamos hablando aquí.
Michael Eckenberger, un antropólogo de la Universidad de Florida, señala que hemos visto algunas características de asentamientos similares, como montículos y calzadas en otras partes de la antigua Amazonía. Esta nueva investigación revela algo totalmente asombroso. Los ejemplos pasados de urbanismo en la Amazonía eran más como grupos de aldeas conectadas entre sí, no exactamente lo que llamaríamos urbano. Verás, les faltaban esos centros más grandes y elegantes con su gran arquitectura y cosas así. Pero adivina qué, Llanos de Mos los tiene. Este lugar es lo real cuando se trata de un paisaje amazónico completamente urbanizado. Así que en la región de Llanos de Mos, se han encontrado un montón de asentamientos antiguos. Estos eran hogar de los Carabi, que se dedicaban a la caza, la pesca y el cultivo de maíz. Hablamos de cientos de sitios esparcidos por 1,700 millas cuadradas. Pero estos sitios eran tan remotos y estaban ocultos en la selva tropical que era como tratar de encontrar una proverbial aguja en un pajar. Un equipo de arqueólogos no iba a dejar que eso los detuviera, sin embargo. Decidieron tomar los cielos y usar una tecnología de mapeo lidar elegante. Imagina un avión volando sobre el área disparando un montón de rayos infrarrojos. Estos rayos golpean el suelo y rebotan, dándonos la distancia a diferentes objetos. Es como crear un mapa súper detallado desde arriba utilizando software de computadora. Estos científicos geniales pudieron eliminar los árboles de las imágenes, revelando la superficie de la Tierra y todas las antigüedades arqueológicas ocultas debajo. Y vaya que encontraron oro. Encontraron un asombroso total de 26 sitios únicos, incluyendo 11 que nadie sabía que existían antes. Así que, ¿qué hay de estos 26 sitios súper geniales? Entre ellos tenemos Landívar y Cota, que son como estos enormes centros urbanos. Y escucha esto, ya sabíamos que existían, pero los nuevos mapas revelaron que cubren 1.5 y 1.5 millas cuadradas respectivamente. Estos centros están rodeados de montículos y fortificaciones como algo salido de un castillo medieval, y tienen todo tipo de cosas locas dentro. Estamos hablando de terrazas artificiales, enormes edificios de tierra y plataformas, y pirámides que alcanzan más de 70 pies de altura. Todos estos edificios épicos están realmente orientados hacia el noroeste. Es como si intentaran alinearse con el cosmos o algo así. Este tipo de visión cósmica se puede encontrar en otros sitios antiguos en la Amazonía también. Ahora, echemos un vistazo desde las alturas y eliminemos todos esos molestos árboles. Podemos ver estos dos centros en todo su esplendor, de hecho, están conectados a toda una red de asentamientos a través de un montón de calzadas. Imagínalo como radios en una rueda que se extienden por millas. Los canales también se extienden desde estos centros principales y conectan los ríos y lagunas de San José. Es como si tuvieran su propio sistema de entrega de agua. Estos antiguos tipos remodelaron todo el paisaje con su loca cosmología. La única desventaja es que su impresionante arquitectura estaba hecha de ladrillos de barro. Si bien se veía increíble en ese entonces, simplemente no era tan duradera como la piedra caliza utilizada por los mayas. Lo que pasó con los Cerab y sus asentamientos sigue siendo un gran misterio, pero basándose en la datación de los sitios, parece que desaparecieron alrededor del 1400 después de Cristo, mucho antes de que los europeos llegaran a la Amazonía. Una teoría es que una sequía masiva golpeó la región y arruinó todo. Los investigadores encontraron estos enormes reservorios de agua en varios sitios, lo cual es bastante interesante considerando cuán lluviosa se conoce que es la Amazonía. ¿Quién sabe si eran para agua potable o para cultivar peces y tortugas? Pero hey, las sequías severas han ocurrido en el pasado, y solo se necesita un par de malas cosechas para hacer que la gente empaque y se mueva. Lo que es aún más interesante es que estas comunidades llegaron a la misma área donde este tipo, Fawcett, que mencionamos antes, desapareció mientras buscaba su ciudad perdida de Zeta. Quizás él estaba en algo después de todo. Así fue como Fawcett se topó con este documento súper genial llamado Manuscrito 52 en la Biblioteca Nacional de Brasil. Se cree que fue escrito por un explorador portugués. Según este documento, en 1753, un grupo de exploradores descubrió los restos de una ciudad antigua. Tenía arcos, una estatua e incluso un templo con jeroglíficos, pero el documento no reveló dónde estaba ubicada la ciudad. Así que Fawcett se emocionó por encontrar esta ciudad y la convirtió en su misión secundaria después de su objetivo principal de encontrar algo llamado Zeta. En un momento,
tuvo que regresar a Gran Bretaña para hacer algunos recados, pero en 1920 decidió darle otra oportunidad. Fawcett emprendió una expedición personal para encontrar la ciudad, pero no tuvo éxito. 5 años después, Fawcett, su hijo Jack y su amigo Raleigh Rimmel desaparecieron en la jungla amazónica. Algunos investigadores piensan que Fawcett pudo haber sido influenciado por información que recibió de personas indígenas sobre un lugar llamado Kiku. Resulta que Coico fue descubierto por occidentales en 1925 y tenía las ruinas de 20 pueblos y aldeas. Hasta 50,000 personas podrían haber vivido allí. Y escucha esto, el descubrimiento de otras obras de tierra en el sur de la Amazonía apoya totalmente la teoría de Fawcett. En 2005, un periodista estadounidense escribió un artículo sobre las locas expediciones